Hola, bienvenidos a Santos Programación y vamos a ya finalizar la parte de XML con el último elemento que nos vamos a encontrar dentro de los XML, que son los espacios de nombre. Los espacios de nombre aparecen también en otros lenguajes de programación como el PHP o Java. PHP son frecuentes, es un concepto muy similar, y en Java, por ejemplo, con el nombre del paquete, cuando damos esa URL y vamos a usar una función, le indicamos de qué paquete estamos cogiendo y qué función. Entonces ya no suele aparecer. De todas maneras, voy a explicar un poco la función, cuándo vamos a usar, y vamos a ver los ejemplos que vienen en el W3C, que para mí lo ejemplifica muy bien. Lo vamos a usar en XML cuando la diferencia entre elementos sea ambigua. Tenemos un elemento con el mismo nombre, pero son elementos distintos. Entonces vamos a coger el primer ejemplo de la W3C, que es table, una tabla, una tabla como la del HTML, que va en filas y en columnas, y cada fila y cada columna lleva un dato, y después una table, una mesa, que es un elemento que tiene un largo y un ancho, aparte de un nombre, como vemos aquí. Entonces estos dos elementos, cuando vayamos al DTD, van a ser distintos y nos causarían problemas. Con este método podemos poner dos DTDs distintos. Hay varias maneras de definirlo. Lo podemos definir en el elemento la primera vez que lo usamos. Vemos que aquí ponemos el espacio de nombres h, xml, ns, h, y le damos una URL en este caso, pero lo que necesitamos es una URI. URI es un identificador universal de recurso, y el más conocido es la URL, pero bueno, URL es Universal Resource Locator, y aunque la URL es una URI, no todas las URIs son URL. Hay otro tipo de URIs. La más usada sí que va a ser generalmente la URL, porque va a ser unequívoca, va a ser única. Pues nos valdría también otro tipo de URI, o podría aparecer otro tipo de URI. En la práctica siempre se usa un URL, o casi siempre. Lo siguiente, como vemos, es que crea el elemento. Dentro de table va a haber elementos tr y td con contenido. Entonces esto sería una tabla. Y la otra va a tener un nombre, un ancho y un largo. Las dos hacen referencia a dos espacios de nombre distintos a través de esta URL, y esto en principio nos lo va a poner como bien formado, aunque no va a validar hasta que hagamos los esquemas. Los DTD son los esquemas. Segundo ejemplo nos indica cómo declararlo en el raíz. Esto suele ser lo más habitual por orden y limpieza. Entonces vemos que tenemos lo mismo que teníamos aquí en los elementos principal, en f-table y en h-table, lo tenemos aquí puesto. Y con esto ya aquí lo llamamos. No tiene mucha complicación, como os voy a dejar los ejemplos abajo en los comentarios del vídeo, ya lo podéis revisar y ya veis que no tiene demasiado. El siguiente nos indica el espacio de nombre por defecto. Generalmente declaramos el espacio de nombre con xml ns y dos puntos el nombre del espacio. Si no definimos esos dos puntos nombre, hacemos el espacio de nombre por defecto, que solo puede haber uno. Entonces aquí vemos que table hace referencia a lo que antes sería el h, la HTML4, este URL. Entonces aquí lo podemos usar sin declararlo, solo declarándolo por defecto en el elemento raíz. Entonces aquí no le tenemos que poner el antecedente, el prefijo, mientras que table, la mesa, va a ser xmlf y va a hacer relación al W3 Schools Furniture, o sea, muebles. Vemos que cada elemento tiene que llevar el prefijo. Si borráramos estos elementos, el prefijo, por ejemplo, dentro aquí, aunque descienda de table, este ancho pertenecería por defecto. Todo el que no lleva pertenece por el defecto. También vemos que cada vez que lo cerramos lo tenemos que cerrar con el prefijo también, para indicarlo. Y por último, vemos otro ejemplo que aparece en la W3C, pero que no se usa mucho porque realmente no tenemos que poner espacio de nombres en los atributos, ya todos van a pertenecer al elemento en sí. Pero que tenemos aquí uno que va por el defecto, que no está definido, y dos espacios de nombres, en S1 y en S2, que son en este caso dos espacios de nombres distintos. Los atributos tienen una característica en el XML, que es que solo pueden ser únicos dentro del mismo elemento. Aunque tú puedes tener varios atributos iguales en distintos elementos, dentro del mismo elemento solo puede haber un atributo con el mismo nombre. Entonces aquí vemos que hay dos atributos con el mismo nombre, porque
los necesitaremos, o puede ser el caso de que necesitemos dos IDs. Un cliente, por ejemplo, que tenga un ID en un sitio y un ID en la compañía, podríamos tener aquí un ID, pero le tendríamos que indicar cuál es el primer espacio de nombres y cuál es el segundo, cuál pertenece a nuestra tienda y cuál pertenece a la compañía. Por poner ejemplo, cuál pertenece a su DNI, a su ficha de cliente, y cuál pertenece a nuestra ficha de cliente. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces eso se puede dar. Podríamos tener el elemento y sencillamente usar el espacio de nombres en el atributo. Es una opción usarlo en el atributo, pero no es lo que más se usa. También en los ejemplos anteriores, aunque no tenía atributos, si aquí ponemos cualquier otro atributo y de hola, este atributo, pese a haber un espacio de nombre por defecto, este atributo va a pertenecer a este espacio de nombres. Al no declararlo, siempre pertenece el atributo al espacio de nombres del elemento. Si lo declaramos, en ese caso pertenece al que estemos declarando, no hace falta ponerlo. Entonces, bueno, con esto es la última explicación, es el concepto más difícil de espacio de nombres. Espero que os haya gustado el tutorial. Algún haré otra entrega sobre XML, en qué partes se están usando o qué programas podemos ver que usan la tecnología XML, y lo siguiente ya va a ser DTDs y esquemas. Bueno, darle al like si os gustó, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.